hacemos contacto con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, evidentemente un gran conocedor del tema. Tonatiuh, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Gracias por tu invitación. Al contrario, a ti por aceptarla. Y bueno, creo que no hay duda de que estamos enfrentando a nivel regional, a nivel continental, la peor crisis migrante de los últimos tiempos, ¿no es así? Lo dices bien, el escenario que planteó la empresa ferroviaria y lo que vimos alrededor de la transportación de personas en los trenes, solamente es un botón, una muestra de la gravedad de la crisis humanitaria que está pasando ahora en México, de la que por cierto también somos parte, un tercio del flujo de migrantes mexicano, y también un grupo importante de ese flujo es solicitantes de refugio mexicano en Estados Unidos. Entonces sí tenemos un cuadro de crisis humanitaria y si me permites el énfasis, es una crisis de refugiados. No estamos hablando de la población que teníamos en tránsito hace 2, 3 años o poco más, que era un perfil sobre todo de personas jóvenes, hombres, por razones económico-laborales, principalmente en movimiento. Ahora estamos ante una situación que moviliza a familias, a mujeres, niños, que también tienen una movilidad derivada de expulsiones, derivada de movimientos forzados de sus lugares de origen, y eso cambia el juego completamente. Estamos ante una población que amerita protección conforme a lo que México tiene reconocido en el marco internacional de protección de refugiados, conforme a nuestra ley de refugio, y por lo mismo la institución que debe estar al cargo en los lineamientos y en la atención es la Comar, no el INM, no la Guardia Nacional, por supuesto. Entonces esta visión de refugio nos debe dar otro panorama y por lo tanto también buscar otras alternativas, Alejandro. Lo apuntas muy bien. Echemos un vistazo, Tonatiuh, a los años 70, 80, 90, cuando mayoritariamente quienes viajaban a Estados Unidos eran mexicanos. Sí, había pues de otras nacionalidades, pero eran más los mexicanos por la proximidad. Eran varones en edad productiva y pues con el paso de los años fueron incorporándose mujeres, pero sobre todo también que pues viajaban en pareja o en solitario en la intención de establecer una vida allá desde el inicio, quizás vamos a decirlo. Pero hoy ha cambiado la cosa, como bien apuntas, Tonatiuh, y el drama es que vemos adultos mayores, que vemos mujeres embarazadas, que vemos menores no acompañados, quizás el drama más importante o más fuerte que se ve en esta crisis del flujo de migrantes, y pues eso exige también de atenciones diferentes. En este contexto, en lo que acabamos de describir, por ejemplo, la bestia, la historia de la bestia ha existido desde siempre, o por lo menos, Tonatiuh, lo tenemos ya bastante claro en el asunto migrante y el transporte de los hermanos desde el sur al norte. ¿Qué ha cambiado para que, por ejemplo, el Grupo México ayer emita un comunicado como el que dio a conocer? Cambió para ellos, para el Grupo México, cambió la escala, Okay. cambió la concentración de personas, de pronto de no tener flujos importantes, aunque siempre se ha utilizado el tren, pero dejó de hacerse durante bastante tiempo, algunos años, vuelve a retomarse de manera masiva. Los datos que ellos presentan sí reflejan expansión de la movilidad de personas que, reitero, están en una condición de vulnerabilidad muy alta. Y lamentablemente la política migratoria mexicana, muy influida por los acuerdos con Estados Unidos, muy alineada
a lo que se hizo desde el gobierno de Trump y que todavía continúa con el de Biden. Esa política migratoria es restrictiva, es una política que frena, que obstaculiza, que expulsa, y sobre esa base, pues las personas buscan todo tipo de alternativas, todo tipo de riesgos, algunos muy graves, como transportarse en el tren, otros también complicadísimos, como cruzar el Darién o cruzar México, que de suyo ya es un peligroso. desafío mayor, tremendísimo, y con saldos muy graves. O sea, el número de muertes que tenemos en el año 22 y en el 23 es un promedio de 4 personas por día muriendo en este proceso. Entonces es un horror que el que está pasando. Reitero, hay una crisis humanitaria, y por lo menos este anuncio del Grupo México, el lado bueno que tiene es que nos lo pone enfrente. Ahora, si lo pone enfrente es para buscarle salidas. Perdón, Tonatiuh, que como periodista haga estos ejercicios de duda, de especulación. Bueno, no es especulación, pero de planteamiento de diferentes escenarios, porque justamente pues, tendría que ser esto. Grupo México lo hace con un genuino interés por evitar las muertes y las heridas de los migrantes que están en sus territorios, en sus instalaciones, en sus trenes, o es una medida de presión, porque insisto, no es algo nuevo, y pues para Grupo México el frenar, lo decía ayer su vocera, 60 trenes por día simplemente implica la pérdida de 40 millones de pesos y pues no cumplirle a sus clientes, no cumplir a los compromisos comerciales que ya tenían. Entonces, más allá de pues sí, la sensibilidad con el problema y el tratar a toda costa de evitar, ¿qué otra cosa podría venir con esta decisión? Pues son los dos escenarios, no están excluidos. Peleados Puede haber uno con el otro. efectivamente una preocupación genuina por la vida de las personas, pero luego también la necesidad y una presión de la empresa para que Migración o la Guardia Nacional intervenga. Eso creo que está ocurriendo ya, va a ocurrir mañana, pasados estos días, y van a disminuir el número de personas que están haciendo este mecanismo de transporte. Ahora, pero no resolvemos el problema. No resolvemos, Tonatiuh, pero además caemos en una contradicción dramática, ¿no? O una contradicción esquizoide. Por un lado, somos un gobierno que aplaude, que se vanagloria, que presume la llegada de remesas de nuestros hermanos migrantes, de nuestros hermanos paisanos, y por otro lado, no solamente trabaja por combatir la migración, sino que pues lejos de ser omisa, pues ha sido cómplice ya del gobierno de Estados Unidos en ser punitivo, en ser violento, en expulsar y demás. Es un mundo de incongruencias, Alejandro. Solamente el día de ayer, en la mañanera, se anunció una preocupación por los migrantes, pero también el día de ayer vimos por ejemplo, Tapachula, en donde una cantidad muy grande de personas está en la banqueta, afuera de unas instalaciones muy precarias de la Comar, a pleno sol, familias enteras, y no somos capaces de ofrecerles agua, no somos capaces de ofrecerles un techo con plásticos para por lo menos aminorar el impacto del sol. Esos detalles que, entre comillas, son menores, nos describe el interés real que tenemos en la protección de personas. Y al mismo tiempo en Tapachula tenemos una cantidad también de personas que tienen cita ya con la Autoridad Migratoria de Estados Unidos, que le hicieron a través de manera remota, y que le hacemos la vida imposible para que lleguen a algún punto en donde tendrían que realizar su cita. Que de alguna u otra manera nos comprometimos, ¿no?, a hacerlo. De alguna u otra manera, según esto, lo íbamos a hacer, y pues ni siquiera, de alguna u otra manera, estamos haciendo el trabajo sucio, pero ni siquiera lo permitimos. Lo que quiero enfatizar con ello es que
lo mínimo de protección que podemos hacer, no lo hacemos. Qué cosa. No me refiero a solucionar todo, pero por lo menos lo grave, lo gravísimo, la asistencia humanitaria básica que tiene que ver con agua, con alimento, con algún techo por precario que sea, el no estar hostigados por agentes de migración o por la Guardia Nacional, porque son refugiados, tienen otro estatus. Por eso insisto en el perfil de refugio, porque nos obliga a otro trato distinto que el que le puede dar INM o Guardia Nacional. El trato lo debe dar Comar, reitero. Ese es el punto central que daría por lo menos, la ruta para cumplir las obligaciones de protección que tiene el Estado mexicano. Tonatiuh, tú seguramente, pues como especialista del tema, en tu paso por el instituto, tuviste conocimiento de la postura en general de la ciudadanía, de la población, sobre el tema de los migrantes. ¿Qué tan sensibles somos los mexicanos a la condición y a la situación que atraviesan los migrantes? ¿Y qué tanto ha venido esto cambiando a partir, uno, de los discursos políticos y de las políticas de tratamiento para tanto migrantes como refugiados? Tal vez la coyuntura del año 18 y 19 fue la más favorable en la percepción de apoyo y de generosidad que ha tenido la sociedad mexicana con la migración extranjera. Fueron aquellas primeras caravanas, ¿no? Sí, hubo un escenario de solidaridad muy amplio. La política migratoria de esa coyuntura y de ese momento también ayudó mucho a una percepción favorable y de solidaridad y de generosidad, una visión positiva de inclusión. Así era incluso el discurso del candidato López Obrador en el 18, y así fueron sus primeros posicionamientos como presidente. Y después esto gira radicalmente después de junio del 19, con los acuerdos con el gobierno de Trump, en donde procedimos al rechazo, a la militarización de la política migratoria, a la abierta exclusión que está implícita en un aparato militar, y a partir de ahí otros tonos tan fuertes y tan graves, Alejandro, como aquellos que posibilitaron que la estación migratoria de Ciudad Juárez dejaran morir. ¿Sí? La palabra fue esa. Sí, dejaron sí, morir por supuesto. a personas encerradas en un espacio sin posibilidad de salvamiento. Ese cuadro también describe el peor momento de deterioro al que ha llegado este tono agresivo que no valora lo mínimo del respeto de las personas. Y tampoco es que a partir de este penoso momento, de este momento atroz, se vea una intención de cambio o viraje alguno en la política migratoria, ¿no es así? Bueno, pues ni siquiera ha habido un cambio en el titular del instituto. Ese es el mensaje principal, Alejandro. ¿Sí? No va a cambiar nada. Sí, ni siquiera un responsable político de la sociedad. Que está señalado y que está pues atendiendo un proceso judicial. Tonatiuh, para quienes tenemos preocupación por lo que estamos viviendo, no por el problema migratorio como tal, sino por la situación que enfrentan nuestros hermanos migrantes, por saber que, como bien apuntabas tú, desde la zona del Darién, allí en los límites de Panamá con Colombia, se están pues jugando la vida y que vienen un camino de kilómetros y que van a pasar por una tierra que sí, que es la nuestra, pero que también pues el destino nos dijo que era nuestra, ¿sí me entiendes? O sea, finalmente nosotros siempre hemos dicho que somos parte de la migración, del flujo, del mestizaje, y pues bueno, esto implicaría que pues entendemos que parte de la naturaleza del ser humano es migrar y buscar siempre una mejor vida. Pues bueno, a sabiendas de que van a pasar por esta tierra que eventualmente podría convertirse en la propia o simplemente que es una zona de tránsito, ¿qué pudiéramos hacer para ayudar y para cambiar esta situación por la que pasan todos ellos? Primero, hay que reconocer que la población que está en esta condición que acabamos de
conversar, hace movimientos en condiciones tan riesgosas como el Darién, o en espacios tan peligrosos como México y la frontera México-Estados Unidos, que se ha vuelto un lugar del mayor número de muertes, de migrantes y refugiados, es tan peligroso, y ese es el tamaño de su desesperanza, y ese es el tamaño de su desesperación, y ese es el tamaño de su vulnerabilidad. Entonces, por lo pronto, veamos y seamos conscientes de este escenario, y a partir de ahí, reitero, funcionemos conforme a lo que establece la legislación mexicana en materia de refugio. Reitero, estamos obligados a la protección. Y si no hacemos eso, no solo no estamos cumpliendo con nuestra ley, sino no estamos cumpliendo como personas, Claro. que debiéramos siempre estar atentos a la vida y a la ayuda y a la solidaridad con otros. Pues Tonatiuh, muchísimas gracias por esta conversación. Tonatiuh Guillén, especialista en el tema, ex titular del Instituto Nacional de Migración. Ojalá y que pues podamos de alguna u otra manera pues ayudar a este proceso que es muy complicado. Se ve o se advierte casi imposible detener la necesidad de pues migrar. Ahí están los problemas en los diferentes países, incluido el nuestro, porque tú bien lo has dicho, también estamos expulsando nosotros a mexicanos, y pues bueno, por lo menos hacer más justo este tránsito o esta estadía en nuestro país, que aquí no se cometan violaciones a derechos humanos, que aquí se permita este compromiso con los refugiados, y pues bueno, a todos nos toca estar pendientes. Muchísimas gracias por la entrevista, un fuerte abrazo.